Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en el conversatorio de Antropología Forense y Derechos Humanos de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Tenemos a Argentina como país invitado y bueno, pues yo tengo el gusto y el honor de moderar y presentar esta charla. Eh, tenemos en el panel a Alicia Luciardo, quien es integrante del equipo argentino de antropología forense y nos va a contar, bueno, y el tema de esta mesa es hablar sobre el trabajo que ha hecho, que está haciendo el equipo argentino, hacer un poco de una arqueología, ver hacia atrás los diferentes casos en los que ha colaborado, como el campo algodonero en Juárez, Ayotzinapa, los diferentes, la comisión forense, los temas de migración, de feminicidios, los diferentes casos en los que el equipo argentino ha estado. Y entonces, pues Alicia nos va a contar esta parte. Tenemos también a Ana Lorena Delgadillo. Ella ha estado colaborando desde hace bastantes años, desde Ciudad Juárez, con el equipo argentino en diferentes proyectos. Y bueno, y cuando ella hable, les diré un poco más sobre su currículum. Y tenemos también al abogado Santiago Aguirre, que es también muy conocido. Él también, ahora como director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, pero desde antes, en su carrera, nos va a contar también esta historia con el equipo argentino en México y su importancia. Y bueno, pues quisiera dar paso primero a Alicia Luisiardo, para que comience su exposición. Solo quiero decir que ella es magíster en antropología forense, obtenida en la Universidad de Florida en 2005. Es certificada en antropología forense en 2014 y integrante del directorio certificador en antropología forense de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. También es vicepresidenta de esa organización y trabaja en México en los proyectos del equipo desde 2012. Ahora coordina el laboratorio de antropología forense que tienen en la Ciudad de México. Y bueno, pues Alicia, todo tuyo el espacio para que nos cuentes ahora que se cumplen, son el 25 aniversario, ¿no?, del equipo argentino, que nos cuentes la historia brevemente del equipo argentino y cómo llegan a México y lo que han logrado hacer. Y Bueno, gracias. buenas tardes, muchas gracias por tu presentación, Marcela. Mucho gusto de estar acá compartiendo este conversatorio con Ana Lorena, con Santiago. Un agradecimiento enorme a la Embajada Argentina por incluirnos en este conversatorio, en este evento, en esta feria tan importante de México. Y bueno, estoy aquí para contarles un poco de qué se trata el trabajo del equipo argentino en general, cómo trabaja la antropología forense vinculada a las investigaciones de violación a los derechos humanos, y también qué trabajos ha hecho el equipo en México y cómo los desafíos del trabajo en México también han llevado a que la aplicación de la antropología forense por parte del propio equipo argentino haya tenido que enfrentar desafíos y haya crecido tanto de alguna manera y haya podido hacer determinadas propuestas que pienso presentarles. Les voy a compartir una presentación, entonces, para que sea un poquito más ameno tal vez esto de contarles nuestro trabajo en México. Se ve ahí bien, ¿no? ¿Correcto? Bien. Entonces, como les decía, el equipo argentino tiene una trayectoria ya que arranca en el año 1984, con un surgimiento que tiene que ver con algo muy puntual y específico, que era ayudar en la búsqueda de las personas desaparecidas producto de la dictadura militar que se extendió del 1976 a 1983. Y para ello, junto con la Sociedad Americana de Ciencia Forense, se crea este equipo de la mano del doctor Clyde Snow. Este equipo es, al día de hoy, una organización científica sin fines de lucro, no gubernamental, que aplica estas tecnologías y métodos de las distintas ramas forenses
a la investigación, a la búsqueda, a la determinación de causa de muerte, a la identificación y restitución de personas desaparecidas. Y el tipo de víctimas con el que trabajamos tienen que ver con personas que han sufrido desaparición forzada por violencia política, de género, religiosa, desapariciones actuales que tienen que ver con el narcotráfico, el crimen organizado, y también casos en los que las personas desaparecen en un proceso migratorio o producto de conflictos armados, catástrofes y accidentes. El EAF se sustenta en los derechos humanos, en el derecho internacional, y fundamentalmente en el derecho individual y colectivo de identidad, verdad y justicia. Contamos con una sede principal en Buenos Aires y en Nueva York, y con representaciones en la Ciudad de México y en Sudáfrica. Y además a esto se suma un laboratorio de genética ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Somos más de 60 personas en todas estas oficinas y representaciones, con distinta formación científica, que ayudamos entonces en cada uno de los proyectos en los que se involucra este equipo. Y uno de los principios rectores del EAF que se ha mantenido desde su fundación es el profundo respeto a las familias y a las comunidades que han sido las víctimas de las distintas violaciones a los derechos humanos, y el hacerlas partícipes y el tener un proceso de transparencia con respecto a toda la investigación y a la información que se le brinda a la familia. ¿Quién nos convoca para hacer los trabajos en los distintos proyectos? Nosotros somos una alternativa para aquellas familias que puedan tener dudas sobre la legitimidad de una investigación oficial. También nos puede convocar como perito oficial un juez o un fiscal, o podemos trabajar por solicitud de tribunales de la verdad, de comisiones de la verdad, de gobiernos de distintos países, de comisiones forenses. Tenemos distintos tipos de peticiones para trabajar siempre como peritos independientes. Nuestros objetivos siguen siendo los mismos desde un inicio: buscar, recuperar e identificar a aquellas personas que estén desaparecidas por contextos de violencia de distinto índole, combinando siempre disciplinas científicas en todo el trabajo. Restituir esos restos, respetando las creencias y los valores de las familias y sus comunidades, aportando pruebas científicas a la justicia, ¿sí? Nosotros normalmente aportamos, además de restituir el resto a la familia, también tenemos un papel que jugar en ese proceso de justicia con una prueba científica. Promover la aplicación de la ciencia dentro de las investigaciones forenses, y acá vienen dos puntos muy importantes, que son la capacitación de todos aquellos que están involucrados en estas investigaciones. El EAF realiza talleres, realiza cursos de capacitación, tiene 2 escuelas, una en Argentina y otra en Sudáfrica, para poder capacitar a fiscales, jueces, médicos, odontólogos, antropólogos, todos aquellos que puedan estar involucrados en este tipo de investigaciones. Incorporar nueva tecnología, sobre todo a 2 de las cosas más importantes del trabajo antropológico forense, que son la búsqueda de cuerpos y también la identificación de restos que puedan estar vinculados a estos casos. Y por último, construir siempre instancias de colaboración y capacitación que involucren a las familias y a las ONGs involucradas. Este proceso de investigación antropológico forense tiene 4 etapas. No necesariamente el equipo está involucrado en las 4, las puede llevar adelante dependiendo del caso, pero según el mandato o según el pedido al cual acceda el equipo, podemos tener quizás participación solo en alguna de ellas. Sin embargo, es importante decir que lo que distingue tal vez a la antropología forense en Latinoamérica es justamente este proceso en el que normalmente estamos vinculados desde un inicio, ¿no? Desde que hay una denuncia de desaparición hasta que hay una identificación. Y eso nosotros lo dividimos en 4 fases: investigación preliminar, exhumación de restos, análisis de laboratorio y análisis genético, que viene a ser la parte de identificación, que hoy por hoy está casi siempre vinculada a un análisis genético. La primera fase, que es la investigación preliminar, tiene que ver con recolectar información. Información que tiene que ver con lugares donde puedan haber personas enterradas, lugares de enterramientos clandestinos.
recolectar información de la persona desaparecida con su familia, todo lo que llamamos datos antemortem, ¿sí? Lo que construye esa ficha antemortem de la persona desaparecida con sus rasgos antropométricos. Rasgos que serán después comparados en otra etapa de la investigación con restos que logremos estudiar. Y la tercera fuente de datos que utilizamos en esta investigación preliminar tiene que ver con todas las circunstancias de desaparición de la persona, ¿sí? Tratar de reconstruir cómo se dio esa desaparición para poder justamente elaborar hipótesis de dónde podemos empezar esta búsqueda de la persona. Acá el objetivo entonces es ubicar el lugar donde pueda estar la persona enterrada, o donde puede haber ido, cuál puede haber sido su destino final, recuperarla, ¿sí? Y tras la recuperación, comparar lo que la familia nos reporta con lo que los restos nos dicen en la segunda, bueno, más bien en la tercera de las etapas. La etapa de trabajo de campo, la más arqueológica de las tareas, tiene que ver con aplicar criminalística de campo, ¿sí? La arqueología forense es criminalística en una exhumación. Es aplicar la criminalística a una recuperación de restos que puede ser en superficie, enterrado, sumergido. Son siempre escenarios muy complejos que implican una capacidad y un conocimiento que permita recuperar esos restos de manera íntegra, sin dañarlos, pero además produciendo toda la información de contexto que tiene que ver con cómo fueron depositados allí. En otras palabras, la actividad de campo de exhumación de restos o arqueológica es una actividad destructiva. Una vez que se realiza no se puede volver a realizar. Entonces, si no se hace bien en esa instancia, no hay manera de volver hacia atrás y hacerlo de nuevo. Hay que hacer un registro sistemático, hay que recuperar la evidencia en su contexto, y hay que interpretarla. No es simplemente recuperarla íntegra, sino que también va a haber una interpretación de todo lo que se encuentra allí, la relación o el vínculo que hay entre, por ejemplo, los restos y cualquier otra evidencia, para poder arrojar información sobre esa circunstancia de depositación del cuerpo, que puede ser la circunstancia de muerte o una circunstancia posterior. La tercera etapa tiene que ver con el análisis de los restos que podamos haber recuperado nosotros, o quizás no es una recuperación propia, pero es un análisis de algún resto que nos mandatan, y tiene que ver con, en una primera etapa, un acondicionamiento de esos restos, que implica un registro exhaustivo fotográfico y radiográfico antes de tocarlos, un acondicionamiento para poderlos trabajar, y una reconstrucción de piezas en el caso de que estén fragmentadas y necesitemos reconstruirlas para poder comprender algunos procesos que se manifiestan después en los huesos. Una vez que está esta etapa, procedemos a lo que es el análisis, y que es establecer de alguna manera quién es esa persona, en términos de su perfil biológico. ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Qué edad tenía? ¿Qué estatura tenía? ¿Padecía alguna enfermedad? ¿Tenía alguna condición que lo hiciera peculiar o particular? ¿Cómo era toda su salud bucal? ¿Qué puedo decir yo al respecto de los tratamientos odontológicos que pudiera tener? ¿De qué murió? ¿Cómo murió? ¿Qué traumatismos encontramos asociados entonces a estos restos? Todo eso me permite a mí reconstruir información de quién puede ser esa persona. Y a su vez, este es el momento en el que también se va a tomar una muestra de esos restos para tratar de extraer un perfil biológico para una futura identificación, y este también es el momento en el que se analiza toda aquella evidencia no biológica que esté asociada, vestimentas o efectos personales, ¿sí? Finalmente, es la etapa de identificación. Acá está definida como de análisis genético porque es quizás la técnica más utilizada hoy en día. Pero de todas maneras, esta es la etapa en la que culmina un proceso, y en la que convergen distintas cosas. No es simplemente una comparación de dos perfiles genéticos, uno de los restos óseos que estoy estudiando y otro de las familias que están buscando, sino que a todo esto, además le tenemos que unir
que haya una consistencia con todas las circunstancias de desaparición, de hallazgo del cuerpo, y todo lo estudiado en el laboratorio tiene que coincidir, ¿sí? En este proceso no es solo lo genético, sino que hay muchas variables que convergen para asegurar y poderle dar la certeza a la familia de que esa persona es la persona que estaban buscando. Desde el 84 que se crea el equipo y empieza a trabajar, pasan un par de años hasta que empieza a ser convocado por distintos países, y es por eso que de 1986 hasta el día de hoy, tenemos una intervención en los 5 continentes, y con un crecimiento bastante importante, porque lamentablemente lo que convoca al antropólogo forense va creciendo y va sumándose las violaciones a los derechos humanos. Y esta lista, en vez de disminuir, continúa creciendo. Ahora, la relación o el vínculo del equipo argentino con México tiene un inicio en el año 2001, con algunas misiones en las que participan algunos miembros. En el 2002 se repiten algunos viajes, incluyen alguna opinión técnica, capacitaciones, pero ya hay un trabajo regular a partir del año 2003. Se inicia con desapariciones locales, y es una de las 4 cosas más significativas que hacemos en México hoy por hoy. Investigar como peritos independientes a pedido de familias algunas investigaciones locales. También se ha sumado a las tareas del equipo lo que es la desaparición transnacional, lo que tiene que ver con, por ejemplo, desapariciones de migrantes en un corredor migratorio como lo es Centroamérica, México, Estados Unidos, y bueno, la investigación de el paradero de muchos de estos migrantes a pedido de sus familias. El involucramiento en la política pública vinculada al trabajo forense, que en los últimos años en México esto ha crecido muchísimo, con un montón de cambios que se han dado en las políticas del país. Y lo que es capacitación en nuevas tecnologías y cómo las podemos incorporar a nuestro trabajo forense, cómo podemos hacer que se adopten de alguna manera y que empiecen a ser utilizadas no solamente por quienes investigan directamente una desaparición, sino también por periodistas y por mucha gente, académicos, que pueden estar interesados en estas temáticas. Bueno, cómo ellos también pueden utilizar este tipo de tecnologías en sus trabajos. En esos inicios del equipo en México, están las tareas que se realizaron durante muchos años en Ciudad Juárez y en Chihuahua. En este caso estamos hablando de mujeres, de un grupo de mujeres muy importante que desaparece, y un número de restos de mujeres que son encontrados en estas regiones, y con una insatisfacción por parte de las familias en relación a la respuesta que obtuvieron de las autoridades que investigaron o que estaban a cargo de investigar tanto la desaparición de sus hijas como el hallazgo de estos restos. Es entonces que se convoca al equipo argentino por parte de organizaciones no gubernamentales, y el equipo llega a ser, en primera instancia, y lo van a ver repetido en muchas ocasiones, primero una etapa de diagnóstico, que se da en el año 2004, y después, durante varios años, ya los peritajes correspondientes para tratar de ayudar en estas desapariciones. En ese año 2004, el equipo estudió 20 expedientes de mujeres no identificadas, 3 expedientes de identificaciones dudosas. Se entrevistó con las familias de las víctimas, con personal forense, con las ONG locales, y también incorporó informes gubernamentales mexicanos y también internacionales a todo su diagnóstico. Y las cosas que surgieron de esta etapa de diagnóstico fueron claros problemas de diagnóstico y claros problemas metodológicos en todas las fases del proceso forense, que tenían una afectación directa en lo que era el hallazgo y la recuperación de los restos, y la causa de muerte y el tiempo de muerte de los diagnósticos. Se encontraron también contradicciones dentro de las mismas disciplinas y entre disciplinas, incluso con peritos oficiales de las mismas agencias.
Se documentó falta de cruce de datos a nivel de la investigación, sobre todo en el área de identificación, y bueno, el problema de credibilidad de las instituciones intervinientes y de los servicios periciales en general. Se establece un convenio con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, y en ese convenio se establece un vínculo directo con las familias durante todo el proceso, ¿no? Lo que hablábamos antes de la transparencia y del involucrar a las familias en todos los procesos de la investigación, que es uno de los pilares fundamentales del equipo, está acá plasmado en el convenio. Y una de las primeras veces que el equipo hace un cruce masivo de perfiles genéticos, es decir, ya hay un intento y una aplicación de una novedad tecnológica como era el cruce masivo genético de las personas que estaban buscando a sus familiares y que habían dado sus muestras, y de todos los restos que había entonces allí para analizar. Se aplica un enfoque multidisciplinario para toda la investigación, se consolida toda la información, que es otro de los problemas que se advierten muchas veces en México, la falta de consolidación, la fragmentación de toda la información en general de las investigaciones de este tipo, y se procede a establecer el número de restos a ser examinados, el número de personas desaparecidas, a localizar y exhumar los cuerpos para sus respectivos peritajes. Se estudian un mínimo de 83 restos de mujeres, con un número mínimo de 24, que se recuperan del anfiteatro de Ciudad Juárez y de la sala de embalsamamiento de la Facultad de Medicina. Se compara con las muestras de referencia de 75 familias, ¿no? Y para el año 2012 se llega a la cifra de 33 personas, 33 de esas mujeres identificadas, quedando 42 familias que donaron sus muestras sin una respuesta porque todavía continúan desconociendo el paradero de su familiar. Y eso entonces deja varias preguntas, pero una de ellas es, ¿dónde están, no? Si no están entre estos restos, ¿dónde está mi familiar? Y que esto va a ser retomado después en otro proyecto del equipo. Quiero mencionar también la importancia de este caso denominado o conocido como campo algodonero, la importancia de lo que fue la sentencia de la Corte Interamericana en este caso, y el papel que tuvo el equipo de alguna manera en esta investigación. Este es un caso en el que en los primeros días de noviembre del 2001 localizan los cuerpos de 8 mujeres que, según los reportes de desaparición del momento, podían corresponder a alguna de las 24 jóvenes que estaban siendo buscadas desde antes del 2001. Se identifica a estas 8 mujeres, se les da una identidad, y las familias presentan dudas al respecto de las identificaciones y de las tareas en general de peritaje. Entonces es allí que interviene en el año 2005 el equipo para tratar de revisar los casos, por lo menos de aquellas familias que presentaban dudas sobre la identidad de los restos que les habían sido adjudicados como de sus familiares. Nuevamente se realiza un cruce masivo entre los restos y las personas que estaban buscando a sus familiares. Se confirman 4 de las identidades, y otras 3 se confirma que son erróneas, que son equivocaciones, y queda una sin un proceso de revisión porque no quiere participar la familia. Es decir que de esas 3 personas cuyas identificaciones fueron erróneas, 2 permanecen como desaparecidas hasta la fecha, y una sí fue identificada proveniente de otro hallazgo diferente al de campo algodonero. Y aquí nuevamente está ese cruce masivo, está el volver a, digamos, de alguna manera reconocer en el trabajo previo la fragmentación y la falta de aplicación de protocolos. Y es por eso que campo algodonero es como un parteaguas en las investigaciones que involucran violencia de género de alguna manera, o mujeres desaparecidas, porque hay el establecimiento de un protocolo de actuación a raíz de este caso, que se genera para Latinoamérica y que se retoma en muchos casos. Ahora, estos restos de personas, mujeres, muchas de ellas, sin identificar,
y gente que busca a su familia, restos que aparecen en otros lugares y que no tienen nombre. Es decir, acá tenemos cuestiones que vistas desde ahora parecen muy simples de entender. Tenemos restos sin identificar, tenemos personas que buscan, vamos a unir esas dos cosas. No es tan sencillo verlo en un inicio, porque implica un esfuerzo, una planificación, un diagnóstico importantísimo, y que tiene que ver con lo que es el proyecto Frontera, que toma de esas investigaciones de la frontera mexicana, toma esta idea de, bueno, acá lo que hace falta es hacer un mecanismo regional para poder tratar de identificar esos restos que están en ese corredor migratorio o que pueden estar del otro lado de la frontera con las personas que están haciendo la búsqueda de sus familiares. Entonces, es un mecanismo regional de intercambio de información entre las personas con familiares que emigraron y los restos no identificados que puedan estar en ese corredor. El papel de la familia nuevamente está puesto en primera instancia en este proyecto. O sea, queremos mejorar esta experiencia y esta asistencia a las familias en este momento tan complicado que es la búsqueda de sus familiares, y también ver si podemos lograr la adopción de buenas prácticas en toda esta tarea inmensa de identificación de tantos y tantos restos que hay en este corredor migratorio. Y para este Centroamérica, México, Estados Unidos, México es una parte central, porque no solamente tiene sus propios migrantes que migran y pasan a ser víctimas o pasan a ser personas desaparecidas, sino también que es el lugar de pasaje obligatorio para muchas personas que quieren migrar. Entonces tiene un papel central, y para ello se hace una fase inicial, 2009-2010, de diagnóstico, en la que se encuentra una ausencia de listado de personas no localizadas y de restos sin identificar, fallas en la cantidad y en la calidad de información antemortem y postmortem, es decir, de las familias que buscan y de los restos identificados, problemas de criterios con las identificaciones, cuál es el método para identificar, la identificación es un proceso o es un método simple que yo aplico, aquí encontramos problemas en esos criterios, falta de coordinación, de comunicación y de intercambio entre las instituciones involucradas, con lo cual, si no hay intercambio, si no hay comunicación, no se le puede dar seguimiento cabal a los casos. Inexistencia o incompletitud de bases de datos de personas desaparecidas y de restos sin identificar, con los consecuentes problemas de credibilidad de las instituciones involucradas. Y nuevamente lo que veíamos un poco en Ciudad Juárez, la identificación caso a caso en lugar de una comparación masiva. Cuando se hace muchas veces la comparación caso a caso, si no es un resultado positivo, no se sigue investigando. Cuando lo que hay que hacer es, bueno, seguir investigando y hacer una comparación masiva de los restos y las personas que buscan. Y ausencia de sistema regional. Nuevamente, al ser un corredor migratorio, necesitamos un sistema que abarque a la región, no solo al país. Se identifican acá las prioridades principales, como son mejorar la calidad y cantidad de información sobre las personas desaparecidas y los restos en ese corredor, centralizar, intercambiar la información de las personas que son buscadas y la información que deviene de ese tercer paso de la investigación, que es el análisis en el laboratorio, más la genética, comparar masivamente, crear el mecanismo regional, y con un rol del equipo argentino que sea temporal. O sea, la idea no es que el equipo argentino dé respuesta a un problema que es inmenso y que no podría dar respuesta a un solo equipo, sino que se creen las capacidades locales, que los servicios periciales locales puedan dar cuenta de esta problemática de una manera adecuada. Para este proyecto Frontera y para poder hacer ese cruce de información, se necesita establecer, y se necesitaron establecer, los bancos forenses. Es decir, los lugares donde en cada país o en cada comunidad, según el caso, las personas pueden ir a dejar su muestra de referencia, su muestra de sangre, para ser comparada después con los restos que se encuentran en el corredor migratorio. Y con una composición típica de esos bancos, en la que está la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede estar la Procuraduría de Derechos Humanos, por supuesto las asociaciones de familiares que están buscando a sus migrantes, ONGs locales, y nuevamente el EAF en un papel temporario hasta que el Servicio de Medicina Legal local
o de cada país se incorpore. Tenemos bancos en El Salvador, Honduras, Guatemala y en locales Chiapas, Oaxaca, algunos casos en algunos otros países, y cuando no tenemos bancos forenses o sumado a los bancos forenses, tenemos también mecanismos especiales y acuerdos de cruce de información con los Estados Unidos, por ejemplo, como el condado de Pima en Arizona. Tenemos la Comisión Forense, que vamos a ver ahora un poquito sobre ella, y algunos otros mecanismos especiales que nos han permitido hacer ese cruce de información y que nos permiten, a la fecha del 3 de abril del 2020, decir que de 1.421 migrantes no localizados se han logrado identificar 223. 1.352 son las familias que están buscando a sus familiares, y 3.745 son los perfiles genéticos que son objeto de este cruce masivo. Logros de este proyecto de frontera, bueno, son los acuerdos estratégicos que han permitido justamente este intercambio y estas identificaciones finalmente de estas personas, la conexión de datos de los bancos forenses con morgues clave a lo largo del corredor migratorio, los acuerdos estratégicos de comparación masiva cruzada, el poder proporcionar informes multidisciplinarios integrados a la familia y también incorporarlos, obviamente, a los expedientes judiciales, promover que las notificaciones de las identificaciones a las familias sigan un protocolo, ¿no? Que no necesariamente ni existían notificaciones como tales, ni tampoco tenían un protocolo. Muchas veces a las familias no se les entregaba ningún documento, no se les explicaba nada de lo que había pasado con la investigación. Y nuevamente, abordar las cosas desde un marco regional ha dado los resultados, por lo menos está empezando a dar los resultados que creíamos que podía dar. El uso de nuevas tecnologías en Alicia, México. Sí. Quizás aquí me gustaría incluir a Ana Lorena antes de pasar para ir hilvanando esta charla, ya que Ana Lorena trabajó justamente con ustedes en el proyecto, bueno, en lo que hicieron en Juárez, los casos llamados Campo Algodonero, y también en el proyecto Frontera de Migrantes, ella como directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Pero si quieren, hacemos esa pausita para que Ana Lorena pueda y después seguimos proyectando las siguientes diapositivas. Claro que sí. Si podemos dejar de compartir pantalla ahorita. Ana, cuéntanos un poco de lo que ya decía Alicia. ¿Cuál ha sido el trabajo? ¿Qué tan novedoso ha sido todo esto para México? Para estos trabajos y los alcances que se han tenido. Y pues yo tuve la fortuna de trabajar con el equipo argentino en Ciudad Juárez desde el año que sería 2004, más o menos, 2005. Y me parece que lo que el equipo vino a traer a México fue una nueva dimensión de los servicios forenses, ¿no? Yo creo que esto de darle todo este sentido de humanidad a los servicios forenses, de cercanía con las personas, es algo que en México no habíamos visto. Generalmente, digamos, los peritos de los servicios forenses en general trabajaban en sus laboratorios, trabajaban en donde tuvieran que trabajar, pero sin ningún tipo de cercanía con las familias, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo conozco al equipo argentino, en ese entonces yo trabajaba con la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua, y me tocó a mí empezar desde esta comisión a impulsar el convenio que firmaría el equipo argentino con la Procuraduría de Chihuahua, justamente para la identificación de restos de mujeres. Pues lo que veíamos ahí, por ejemplo, es desafortunadamente lo que seguimos viendo en estas épocas, ¿no? Yo escuchaba esta parte de la historia que nos contaba Alicia y desafortunadamente no es tan lejana de lo que seguimos viendo actualmente en México, ¿no? O sea, familias que vivían con muchísima desesperación porque se les obligaba en muchas de las ocasiones a aceptar restos donde no había ninguna certeza que estos restos les pertenecieran a sus hijas, por ejemplo. Un tremendo desorden en el tema de los datos, es decir, sin bases de datos, con expedientes extraviados, con información regada por todos los lugares.
sin una conexión entre quienes buscan y entre quienes tienen restos, como bien lo decía Alicia. Y me parece que la parte que fue muy, muy rica del trabajo del equipo argentino es que yo creo que este equipo vino a dotar de humanidad, de profesionalismo y de cercanía a los servicios forenses con las familias. El equipo argentino llega en medio de una etapa muy dura para familias en Ciudad Juárez y Chihuahua, y donde lo que había era una tremenda desconfianza en los servicios forenses. El caso que Alicia cuenta, que es el caso de Campo Algodonero, que fue un caso que llegó a la Corte Interamericana, digamos que es el primer caso incluso de feminicidio de la Corte Interamericana. En ese caso, las familias muchas de las familias ni siquiera habían querido retirar los restos del servicio forense que les habían sido entregados, porque tenían tremendas dudas de que esos restos pertenecieran a sus hijas. Y lo que vimos ahí fue pues toda una perversión por parte de la Procuraduría local para tratar de manipular las investigaciones y para tratar de salir del paso entregando a las familias restos que no les pertenecían, ¿no? Entonces, creo que lo que nos deja el trabajo del equipo argentino es una primera mirada de lo que desafortunadamente veríamos años después en México, que es todo este terror alrededor de las desapariciones, alrededor del trabajo de los servicios periciales y alrededor del trabajo de las fiscalías. Es decir, mucho se decía que Juárez era ese laboratorio de violencia, ¿no? Que veríamos muchos años después también, desafortunadamente, crecer en México. A mí me impactó muchísimo, primero, este cambio tremendo del trabajo cercano con las familias. Yo me acuerdo que cuando trabajábamos en Ciudad Juárez, se nos entregaron, por ejemplo, listas de familias que estaban desaparecidas, que eran las listas oficiales que tenía la Procuraduría y la lista también de los restos que tenía sin identificar o de casos que se relacionaban. Y eso fue una cosa muy limitada frente al trabajo que el equipo argentino logró descubrir, ¿no? O sea, hubo que hacer un trabajo en el terreno digamos, muy dedicado, de ir a tocar. Yo me acuerdo ir a tocar puerta por puerta a las familias, pues porque las familias tenían una tremenda incredulidad y además eran familias que también habían sido amenazadas en esa época, y hubo que ir a recorrer pues todos los barrios de Ciudad Juárez y en Chihuahua con el apoyo de las organizaciones locales también, para decirles a las familias pues que estaba trabajando un nuevo equipo, que la aproximación era diferente y que pues dieran un voto de confianza, ¿no? Para que se pudiera trabajar en estos casos. Igualmente, pues yo recuerdo el ir a recorrer los panteones, por ejemplo, de Ciudad Juárez y de Chihuahua, donde tú veías un tremendo desorden en cómo estaban enterrados los restos, las cajas de los panteones con los registros arrumbados. O sea, el equipo tuvo que hacer como todo un rescate de esa información documental, institución por institución, porque así como se hizo en el tema de los panteones, se hizo con el tema de la COFEPRIS, que es esta Comisión de Riesgos Sanitarios, que se supone que tiene que documentar bien toda la información de los restos que son enterrados. Y el trabajo con la Fiscalía, que digamos, pues fue un trabajo complicado porque había mucha dificultad, como lo dice Alicia, para que se diera la información. Creo que lo que hemos visto en el terreno cuando se trabaja con las fiscalías en México es un tremendo hermetismo y mucha negación para que los forenses puedan tener acceso a toda la información que requieren para hacer su trabajo de manera adecuada. La sentencia de Campo Algodonero, yo ahorita que escuchaba a Alicia, creo que una cosa que sería muy valioso rescatar, Marcela, para estas épocas, porque desafortunadamente se actualiza, es ese dictamen que rindió el equipo argentino en el caso de Campo Algodonero, que es un dictamen donde narra toda la historia del trabajo en Ciudad Juárez, donde narra, por ejemplo, irregularidades tremendas en la falta de control del manejo de los restos por parte del Ministerio Público, pero también cuando había esta donación de restos, ¿no? O sea, Alicia habló en parte de la exposición de restos rescatados en las escuelas de medicina, ¿no? En la escuela de medicina, yo recuerdo perfectamente, pues, que Mimi Doretti, que era la coordinadora del proyecto y que ha sido una tremenda defensora y un tremendo apoyo para México en todo el trabajo que se ha hecho.
además de una persona con una visión increíble para trabajar el tema forense vinculado con los derechos humanos, yo me acuerdo que Mimi insistía que había que buscar en todos los espacios, en todos los lugares donde pudiera haber restos, ¿no? Y uno no se imaginaba que la Escuela de Medicina pudiera ser un lugar donde pudieran estar algunas de las chicas que estábamos buscando, ¿no? Yo recuerdo esa intervención que se hizo en la Escuela de Medicina con el apoyo de Asuntos Internos de la Fiscalía, que no fue una cosa sencilla, ¿no? Y que esto está narrado, en parte de eso está narrado en el peritaje que rindió el equipo argentino en el caso de Campo Algodonero. O sea, una cosa que para nosotros fue muy sorprendente, por ejemplo, fue que una de las chicas que buscábamos, que aparecía en uno de los carteles, tú te acordarás, Marcela, que estaban estos carteles donde estaban las fotos de todas las chicas desaparecidas de Ciudad Juárez y de Chihuahua, que eran carteles que estaban pegados pues, por muchos lados, en Ciudad Juárez y en Chihuahua, pero también por toda la República, y que, o sea, había una cara de una de las chicas que estaba ahí, que se estaba haciendo buscada, y esta chica pasó no sé cuántos años siendo examinada en la Escuela de Medicina, una chica que estaba pues, muy conservada porque estaba en formol, pero que si tú veías la fotografía de esta chica en la Escuela de Medicina y veías la fotografía de la chica en el cartel, pues o sea, no había cómo no hubiera una vinculación de alguien que tú estabas buscando con alguien que estaba siendo, cuyo cuerpo estaba siendo utilizado para la ciencia en la Escuela de Medicina, ¿no? O sea, historias horribles porque tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que no hubiera podido haber esta vinculación? O el hecho de que se hayan encontrado parte de la estructura ósea, digamos, de una de las chicas que estaba vinculada con el caso de Campo Algodonero, también en la Escuela de Medicina, ¿no? O sea, esas cosas que uno no se imagina hasta qué grado de horror son sometidas las familias y todo lo que el Estado hace, pues simplemente para ocultar la evidencia, porque en este caso, como después se hizo notar en el caso de la sentencia de Campo Algodonero, las personas que fueron detenidas fueron torturadas, que yo creo que esto se vincula con muchas de las historias. Escucharemos a Santiago y también veremos cómo el presente no está tan desvinculado de lo que se vivió en el pasado, ¿no? O sea, las personas que fueron, digamos, acusadas de haber matado a estas 8 chicas de Campo Algodonero son personas que fueron torturadas, que fueron obligadas a confesar. Uno de ellos desafortunadamente murió en prisión, quedando la causa de muerte como sin que se aclarara completamente, y la otra persona afortunadamente pudo salir, pero las historias se siguen repitiendo, ¿no? Porque lo que nosotros vimos después en el caso de los migrantes, cuando me tocó también a mí trabajar la primera parte del proyecto Frontera, a mí nunca se me va a olvidar cómo contar esta parte más anecdótica, cómo se empezó a gestar el proyecto Frontera, ¿no? Porque evidentemente cuando empezamos a trabajar en Ciudad Juárez, estábamos muy enfocados en casos de mujeres. Yo me acuerdo que con Mimi y con Alma Gómez, que también trabajaba con el equipo argentino, hicimos una gira por varios estados de la República porque veíamos que la información de los restos no coincidía con la información que teníamos de las familias, que teníamos que buscar más familias. Empezamos a hacer todo un diagnóstico en ciudades que tenían mayor migración para Ciudad Juárez y Chihuahua, y tal cual, en el auto con Alma Gómez y con Mimi nos fuimos recorriendo varios estados de la República preguntando qué casos de desaparición tenían, y ahí lo que nos dimos cuenta pues es que no había bases de datos que tuvieran toda la información de mujeres desaparecidas. Yo recuerdo que llegamos a uno de los estados y les dijimos, oigan, ¿ustedes tienen bases de datos de mujeres desaparecidas o casos de mujeres desaparecidas? Nos decían, sí, aquí tenemos una lista de 4,000 mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, cuando nosotros dijimos 4,000, dijimos, o sea, pues, ¿dónde estaba esta información oculta? Pero claro, eran bases de datos que tenían los registros sin que estuvieran limpios, sin que estuvieran actualizados. Entonces, había un tremendo desastre en las bases de datos de personas desaparecidas y evidentemente el mismo desastre en el tema forense sin ningún control de restos. Pero entonces, ahí todavía el tema migrante, pues eran los años 2004 a 2008, no aparece tanto. Yo recuerdo que en los casos de las mujeres que rescatamos había una hondureña y que nosotros decíamos, pues, ¿por qué una hondureña en Ciudad Juárez? Como que no vinculábamos todavía mucho el tema de migración y no teníamos todavía el nivel de desgracia que se vino años después con el gobierno de Calderón cuando decide sacar al ejército a las calles para combatir el crimen organizado, y tenemos una consecuencia tremenda en términos de desaparición y en términos de ejecución. Entonces, en esas épocas nos parecía raro encontrar a una hondureña en Ciudad Juárez, y después
que se rinde el testimonio del equipo argentino en el caso de Campo Algodonero en la Corte Interamericana, regresamos a Juárez para encontrar otras formas de seguir identificando los cuerpos y de seguir buscando a las chicas que teníamos en las listas. Y Mimi encuentra una publicación una publicación en una revista de antropología forense, donde lo que decía, pues este antropólogo, que actualmente es un gran aliado del trabajo del equipo argentino, que se encuentra en la morgue de Pima, Arizona, lo que decía en esta publicación el antropólogo de la morgue de Pima, Bruce, es que ellos habían estado documentando como antropólogos que trabajaban en la morgue de Pima, que a partir de que hay un cierre de fronteras en Estados Unidos, se crea este efecto embudo, un efecto embudo. Ya no te escuchamos, Ana. Ana, sí. ¿Me escuchan? En ese entonces, bueno, lo que se encuentra en esta publicación es que justamente se hace este efecto embudo porque se empieza a cerrar la frontera de México con Estados Unidos, y entonces los lugares que dejan para el cruce de migrantes, como es el desierto de Arizona, son lugares donde no hay tanta vigilancia, donde no hay tantas medidas para control migratorio, pero que son lugares tremendamente peligrosos, ¿no? O sea, ya nada más las condiciones del desierto de Arizona, pues son suficientemente mortales para los migrantes, ¿no? Entonces, este antropólogo empieza a documentar y lo que dice es que ellos tienen documentados en ese entonces, que sería el año 2007, 2008 más o menos, que tienen documentados cerca de 700 restos que ellos encontraron en el desierto, que pertenecen a migrantes y que están sin identificar. Entonces, yo me acuerdo que estábamos en Ciudad Juárez y Mimi decía, oigan, pero las chicas que estamos buscando podrán estar allá en la morgue de Pima. No sabíamos, ¿no? En ese entonces no sabíamos muy bien tampoco cómo se movía todo el crimen organizado en la frontera. Y Mimi dijo, agarremos el coche y vamos. Entonces, tal cual, o sea, yo me acuerdo que nos montamos en el coche, Sofía, Mimi, Alma y yo, y nos fuimos a visitar a este forense que no conocíamos, y llegamos y le contamos pues del proyecto que se estaba haciendo en Ciudad Juárez, con la posibilidad de que pudiera haber intercambio. Y cuando les dijimos, oigan, ¿hay posibilidad de que las chicas que nosotros buscamos en Ciudad Juárez puedan estar acá en la frontera? Lo que nos dijeron es, por supuesto que sí, porque justamente las redes del crimen organizado en la frontera mueven los migrantes de un lado a otro y podrían estar acá. Creo que ahí lo que nos sorprendió muchísimo es que tuvieran tantos casos de migrantes sin identificar y que no hubiera habido ningún esfuerzo para que la morgue de Pima o para que Estados Unidos se coordinara ni con México ni con los países de Centroamérica para la identificación. Lo que nos dijeron es que por ahí lograban identificar a los migrantes que traían una credencial de identificación, o cuando, por ejemplo, los restos los encontraban frescos, les tomaban una fotografía y hacían las publicaciones en los periódicos de los países de Centroamérica, y era como caso a caso lograban identificar, pero no había esto que nos dice Alicia, que era este cruce masivo de personas migrantes desaparecidas del Salvador, por ejemplo, con los restos de Pima, Arizona. Sí. Entonces, como que la primera idea fue decir, bueno, crucemos esta información, ¿no? Con la morgue de Pima, si nosotros les traemos la información de migrantes que puedan estar en otros lugares en Centroamérica, ¿ustedes permitirían el cruce? La morgue de Pima dijo que sí. Y ahí fue como se fue articulando poco a poco el proyecto Frontera, ¿no? O sea, cruzando la información, yéndonos a El Salvador, trabajando con las familias. Creo que nada más para terminar esta parte, una de las cosas que yo he visto más valiosas del trabajo del equipo argentino es que cualquier mecanismo que se crea, evidentemente involucra a las familias como parte de la toma de las decisiones. Entonces, se forman mecanismos gubernamentales y no gubernamentales que ayudan a que las familias estén involucradas en los procesos y que a la vez sean el mejor mecanismo de control para lo que se vaya encontrando. Por aquí lo dejaría en esta parte, Marcela. Muchísimas gracias, y bueno, pues un paréntesis muy, muy rico de cómo, o sea, y la importancia de esto, la diferencia de lo que nos contaba Alicia y cómo esto va a marcar un precedente después para los proyectos que nos va a contar ahora Alicia de lo que siguió en esta historia, ¿no? Gracias. Gracias, Ana, porque además le diste la cosa de la anécdota y de linda, linda, preciosa. Nada más, ahí les sigo compartiendo.
a ver dónde nos quedamos, en esta parte de las nuevas tecnologías, pensada sobre todo en búsqueda, porque en lo que tiene que ver con búsqueda de fosas clandestinas, nosotros como antropólogos, hasta ahora teníamos determinadas herramientas que tienen que ver con el análisis del paisaje, es decir, cuando tenemos en esa investigación preliminar ya alguna hipótesis de dónde buscar, bueno, ahí viene la aplicación de técnicas que tienen que ver con explorar ese paisaje, ¿no? Y buscar en ese paisaje los cambios que nos puedan hablar de la existencia de tumbas clandestinas. Normalmente cambios en la vegetación o cambios en la superficie que tienen que ver con acumulación de tierra o con depresiones, lo que son rasgos positivos y negativos del paisaje. Incorporando el estudio de foto aérea para ver en los distintos momentos en los que tenemos una cobertura de esas fotografías, bueno, ver qué cambios desde arriba se pueden ver en el paisaje, que puedan ser interpretados como que puedan ser el resultado de estar frente a una fosa clandestina. Pero no mucho más. Esas eran las herramientas tradicionales, algún sondeo, alguna prospección del terreno, y aquí es donde empiezan a aparecer algunas técnicas que nos ayudan a buscar estos restos, a veces de manera intrusiva y a veces de manera no intrusiva, y que son muy importantes en casos, por ejemplo, como el de Ayotzinapa. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Y en estas nuevas tecnologías tenemos lo que es la incorporación de algo que se llama LIDAR, que tiene que ver con un láser que es capaz de alguna manera, darnos, la tecnología nos da una lectura de los pequeños cambios que pueden haber en la superficie del terreno, mediante un vuelo que normalmente era con avión, después se incorporaron los drones con estas cámaras especiales, que nos dan entonces esa lectura de pequeños cambios, pero estamos hablando de centímetros en la superficie del terreno que estamos investigando, y que lo fantástico, de alguna manera, que tiene esta tecnología es que independientemente de la cobertura vegetal que pueda haber, se perciben, o sea, nos dan una lectura de esos cambios. Obviamente que todas estas tecnologías son tentativas, son para orientar una investigación. No existe hasta ahora ninguna técnica que permita 100% asegurar estamos frente a una fosa clandestina. O sea, lo que tenemos es indicios que puedan corresponder con, y que después obviamente tienen que ser testeados en terreno. Entonces, estos vuelos con dron, esta tecnología de láser o de fotografías de distinto tipo, o el uso del georradar, que fue un paso antes, digamos, de esta tecnología LIDAR, tienen que ver con eso, con poder prospectar grandes espacios que son sospechados para después ser abordados, ¿no? Cuando la incógnita o cuando una de las primeras cosas que tenemos que hacer es buscar, cuando no sabemos, cuando no hay información certera, como es el caso de los normalistas, ¿no? Donde, como ustedes saben bien, primero, ante la desaparición de ellos, lo primero que se investiga intrusivamente en terreno son las fosas de Cerro Pueblo Viejo, que terminan obviamente produciendo hallazgos de restos humanos, pero que no corresponden con los normalistas. Después viene el basurero de Cocula y la historia oficial de cómo fue el fin de estos muchachos y de la quema en ese lugar, que es desmentido posteriormente. Santiago seguramente nos va a ilustrar sobre el tema. Y eso entonces da lugar, o sea, al desmentir la versión histórica, al no ser los chicos los que están en las fosas de Cerro Pueblo Viejo, entonces se abre de nuevo esta cuestión de hay que buscar dónde pueden estar, y ahí es cuando el equipo incorpora entonces este tipo de tecnología que nos está ayudando, y obviamente no es lo que nos va a dar 100% el hallazgo en el caso de encontrarlo, sino que es una herramienta más que el equipo promueve, que el equipo explora, un poco lo que decía Ana Lorena.
tenemos ya consolidada una forma de trabajo, y ahí es cuando se puede incorporar la tecnología, y ser visionario, y ser creativo, y tratar de ver cómo podés aportarle a la investigación. Si no está consolidada esa parte inicial, de ser sistemático, de ser riguroso, incorporar la tecnología no necesariamente va a ser una ayuda, sino puede incluso estorbar más. Donde hay un sistema forense que todavía no tiene las capacidades mínimas de cruce de información, de sistematización, de ordenamiento, de protocolo, incorporar 25 georradares o la tecnología LIDAR, solamente es un dato más que queda perdido, que queda sin interpretación, que a veces no se sabe usar, y que confunde más a las familias muchas veces. Entonces, nosotros somos muy pro tecnología, pero entendemos que tiene que estar aplicada dentro de este tipo de marco. Otra de las cosas que permitió, de alguna manera, el caso de los 43 estudiantes, es no solamente, bueno, pedir que se incorpore LIDAR y georradar a las investigaciones, primero georradar, luego LIDAR, sino también crear dentro del equipo una unidad de búsqueda forense y análisis de contexto, ¿no? Que está establecida desde el 2017, y que incorpora estas tecnologías junto con la utilización de plataformas que permiten reconstruir estos casos complejos, que nos permiten juntar muchísima información que en un inicio lo hacíamos en líneas de tiempo, armadas desde, no sé, las paredes con post-its, luego empezamos a usar algún software que permitía líneas de tiempo, que son muy, muy útiles, pero hasta llegar a este tipo de aplicación de tecnología que nos permite reconstruir un caso muy complejo, como puede ser la desaparición de estos 43 muchachos, en una noche en la que hay múltiples actores, múltiples sucesos, muchísima información para compilar, y que la única manera de poder reconstruir lo que pasó e incorporar todas estas versiones es a través de este tipo de plataformas interactivas que nos dan una cartografía de la violencia y aportan no solo a la investigación forense, sino también, como hablábamos antes, a los académicos y a los periodistas que están cubriendo este tipo de información. Este tipo de reconstrucciones también se hicieron, o el equipo participó en la que se hizo una Marcha de las Madres en El Salvador. Entonces son cosas que se están empezando a utilizar, y que, bueno, creemos que es un aporte, no es una solución, es un aporte a la investigación. Y abogamos para que se sigan utilizando cada vez más, sobre todo en un contexto como el mexicano, en el que hay posibilidades económicas de incorporarlo a los servicios, y que podría ser de mucho interés que se utilizaran bien. Otra de las cosas que el equipo ha hecho en México relacionado con capacitaciones o las dos cosas, capacitaciones y nuevas tecnologías, tiene que ver con un encuentro que duró 4 días en Ciudad de México. Lo que se buscó fue, de alguna manera, socializar entre muchas personas interesadas en investigar desde sus distintas disciplinas las desapariciones de personas, bueno, ver el estatus de las distintas tecnologías, o qué es lo que se está utilizando para ayudar a encontrar fosas clandestinas o restos en superficie. Y ahí se unieron profesionales de varios países que hicieron sus presentaciones en cómo analizar imágenes satelitales, qué puede aportar la arqueología forense, cómo se construye una plataforma digital, cómo se usa la información de las redes y los teléfonos y se triangula esa información, modelos matemáticos, probabilísticos, y cosas importantísimas como cuál es el marco legal del uso de esas tecnologías en un tribunal de justicia. Ahí se reunieron 130 participantes, que fueron los beneficiarios de esas exposiciones de los profesionales, y para el equipo fue muy satisfactorio poder armar esto en México. Creemos que ha sido muy importante el intercambio, muchísima el aprendizaje de este tipo de talleres o entrenamientos, y que va a terminar con una publicación próxima sobre estas nuevas tecnologías. Y quizás lo dejo por aquí para
para escuchar a los demás compañeros de la mesa. Muchas gracias, pues eso nos da pie para platicar con Santiago Aguirre, él ahora como director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, pues que son quienes llevan con la chinola en el caso de Ayotzinapa. Y bueno, Santiago, pues cuéntanos cómo ha sido este proceso de colaboración, las técnicas antropológicas, todo el expertise del equipo argentino, cómo fue, y también todo este uso de tecnología y la plataforma que nos presentó Alicia, que sabemos que ha sido muy importante y ha ayudado a la reconstrucción de las escenas que pasó esa noche. Gracias, Marcela. Buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes y compartir la mesa contigo, Marce, con Ana, con Alicia, compañeras y amigas de muchas de estas causas que Alicia nos ha venido relatando. Yo quería comenzar, si me permiten, agradeciendo este espacio a la Embajada Argentina. Creo que es muy relevante que podamos abrir estos diálogos entre sociedad civil cobijados por la representación de Argentina. Y lo pienso por dos razones. Primero, porque ahora que se habla mucho de cómo es importante potenciar la colaboración sur-sur en el movimiento global de derechos humanos para trascender la lógica norte-sur que por mucho tiempo imperó, pues el EAF es un ejemplo desde hace décadas de hacer eso y más en un esquema del que hay que seguir aprendiendo mucho. Y segundo también porque estamos convencidos en el Centro PRO de que tenemos mucho que aprender de la larga lucha por los derechos humanos que se ha dado en el Cono Sur. En nuestros momentos de más desolación, incertidumbre, no ha sido raro voltear a ver a Argentina para aprender de la dignidad de las madres y de las abuelas, para aprender de organizaciones hermanas como el CELS, para esperanzarnos al ver de gobiernos como el actual que han empujado una cierta institucionalidad en derechos humanos que no siempre ha estado presente en todas las administraciones. Y debo decir que en muchos de los temas de derechos humanos, Argentina es un foco al que miramos para recobrar ánimos en México y en buena medida el EAF ha contribuido también a eso. Entonces quería comenzar con esa mención breve y reiterar lo honrados que nos sentimos en el Centro PRO de poder participar en esta actividad enmarcada en el aniversario del EAF, porque nuestra experiencia de trabajo con el equipo argentino de antropología forense ha sido un privilegio y una oportunidad de aprendizaje continuo. Como Alicia lo enmarcaba y Marce también lo hace en su introducción, el contacto más profundo del PRO con el EAF ha sido a la luz del caso Ayotzinapa. Como saben, este caso involucra la desaparición en un solo evento de 43 jóvenes normalistas en la ciudad de Iguala, ubicada en el estado de Guerrero, al sur del país, pero en realidad muy cerca de la Ciudad de México, a solo 3 horas. Una desaparición forzada masiva que hasta la fecha permanece sin ser dilucidada y que marcó un momento muy particular sobre nuestro entendimiento como el país de la crisis de desapariciones, de su profundidad y de la extensión de las redes de colusión criminal que tenemos en México. En ese contexto de caso hemos podido trabajar con el EAF. Lo hicimos prácticamente desde el comienzo de la lucha por la verdad en el caso Ayotzinapa. En esos primeros días hubo, digamos, un intento de presentar como paradero final de los estudiantes una fosa grande encontrada en las inmediaciones de la zona noroeste de Iguala y el hallazgo de varias decenas de cuerpos en esa fosa es lo que motiva el involucramiento inicial del EAF cuando todavía la investigación la conducían las instancias de Guerrero, porque hubo una muy negligente participación inicial del gobierno federal que prácticamente dejó en las autoridades locales la investigación inicial del caso.
En esa intervención inicial para procesar esas fosas que se encontraron, para tomar el ADN de las familias, hubo una solicitud de las familias a LEAF para que les acompañaran en ese proceso, y es así como se empiezan a involucrar. Desde ese momento estaba ya Alicia, lo tengo muy presente, y debo decir también que desde ese momento inicial nos ayudó mucho la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ana Lorena. Creo que no había tenido oportunidad, Ana, de agradecértelo en un espacio público, pero en ese momento fue fundamental también la intervención de la Fundación. Y en esa toma de ADN, en ese procesamiento de esas fosas, muy rápido el EAF comenzó a ayudarnos a sortear los distintos intentos que hubo para presentar una versión que no estuviera soportada en evidencia. Desde el procesamiento en esas fosas, con el conocimiento práctico que les da su experiencia, las peritas del EAF muy rápido pudieron concluir preliminarmente que en esas fosas no podían estar los jóvenes de Ayotzinapa porque se encontraron con que la fosa presentaba circunstancias y condiciones que indicaban haber sido de fechas más alejadas del 26 de septiembre de 2014. Después de esa intervención inicial, el EAF continúa presente en el caso. Fundamentalmente teníamos una idea en ese momento de que nos ayudara en los procesos de identificación forense, pensando en que dado el contexto de Guerrero, dado el patrón documentado en esos momentos de actuación de la red criminal que operaba en la zona, iba a ser relevante tener peritos y peritas independientes para el procesamiento de fosas y de restos humanos. Pero conforme avanzaron las semanas, y más cuando el gobierno federal presentó una versión oficial conclusiva del caso que afirmaba que la totalidad de los 43 estudiantes desaparecidos habían sido conducidos hacia un basurero municipal donde supuestamente habían sido reducidos a cenizas para que después estas cenizas y algunos restos fuesen dispersadas en un arroyo cercano al basurero. Fue muy claro que la intervención del EAF no solamente iba a tener que estar relacionada con el procesamiento de restos humanos, sino también con brindarle a las víctimas un servicio que hasta entonces no teníamos previsto, que era el de escrutinar la versión oficial, ayudando al procesamiento de esa escena criminal compleja, que estrictamente no tenía que ver solo con la identificación de restos y el trabajo de antropología forense, sino con un trabajo que abarcaba la criminalística de campo, la fotografía forense, el video forense, el análisis de especialistas en fuego, el trabajo de biología forense, por nombrar solo alguna de las especialidades que hizo necesarias el procesamiento de ese lugar que se conoció como el basurero de Cocula. El EAF trabajó 18 meses prácticamente el procesamiento de ese lugar y pudo presentar a las víctimas, al gobierno y a la opinión pública un dictamen multidisciplinario del basurero de Cocula, que es, creo, hasta la fecha, el más riguroso trabajo científico sobre ese lugar. Y justamente a partir de este cruce de especialidades forenses, el equipo argentino pudo concluir que la hipótesis inicial presentada por la Procuraduría, que era afirmar que 43 chicos habían sido reducidos a cenizas en ese lugar, no encontraba sustento en la evidencia científica recopilada. Después de eso, y quiero abrir ahí un paréntesis porque decir eso y que el EAF concluyera eso le supuso una andanada de descalificaciones sin precedente en México. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, en un boletín estableció que no era aceptable que ante el cúmulo de evidencias, peritajes, confesiones, declaraciones e inspecciones ministeriales, el EAF sembrara la duda de que en ese lugar fueron ejecutadas e incineradas alrededor de 40 personas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en una recomendación que emitió en el último día del gobierno de Peña Nieto,
incluyó en su recomendación una manifestación especial al equipo argentino de antropología forense, prácticamente responsabilizándoles de no ser rigurosos en la información técnica y en la dictaminación de ese lugar, y periodistas que durante todos estos años han defendido la versión oficial. Tengo, por ejemplo, aquí una columna, no voy a decir de quién, pero se titula "Le piden peras a los argentinos", y básicamente dice que el equipo argentino actuaba como vendedores de patrañas en México, en el caso Ayotzinapa. Todas esas voces, voces oficiales, voces de la prensa, etcétera, articularon una campaña de denostación muy fuerte en contra del EAF por haber puesto en un dictamen multidisciplinario sus consideraciones sobre el basurero de Cocula, y no quería obviar esa parte. Ahora, el trabajo del EAF no se detuvo ahí. Todos estos años que prosiguieron a la examinación de la hipótesis oficial, como ya lo decía Alicia, el EAF nos ha acompañado en la búsqueda del paradero real de los estudiantes de Ayotzinapa. Hemos caminado con el equipo argentino los cerros circundantes de Iguala buscando fosas, hemos agotado con ellos y con ellas distintas hipótesis de paradero, y su compromiso sostenido con el caso se ha mantenido todos estos años hasta llegar a la nueva identificación que logramos, y digo logramos porque este ha sido un esfuerzo de muchos y de muchas, apenas durante el pasado mes de julio, en el que finalmente se pudo anunciar primero que nadie a las familias, con la presencia del EAF, la identificación de otro resto, de otro de los normalistas en un lugar diferente al basurero de Cocula, un hallazgo que tiene una trascendencia pues inconmensurable para el caso, y que incluso, diría yo, esperanza en cuanto a la posibilidad de seguir procesando otros restos y cuerpos humanos para darle verdad y paz a las familias, más allá de que cada familia tenga desde luego y requiera tiempo para procesar noticias de esta envergadura. Quería decir que en esa intervención sostenida del EAF en el caso Ayotzinapa, empleando nueva tecnología, estando en las muestras de ADN, en fin, hemos visto desde el PRO 3 constantes que nos parecen muy relevantes de destacar, y que son, primero que nada, su rigor científico. El EAF no adjetiva, no dice más de lo que la ciencia puede decir, no conduce sus conclusiones para satisfacer la expectativa de nadie. Es una instancia que se conduce con una pulcritud científica que siempre hay que subrayar. Porque debo decir que la tentación de no ajustarse a la evidencia científica a veces no solo está del lado gubernamental, sino también del lado muy militante de los derechos humanos, y tampoco es ahí donde el EAF hace concesiones. Su objetividad, su pulcritud es, creo, algo que hay que subrayar siempre. En segundo lugar, creo que el que trabajen en equipos plurales, multidisciplinarios, nos deja también muchas lecciones para el trabajo en derechos humanos en México, donde con mucha frecuencia priva la posición de la perspectiva jurídica, por ejemplo, o construimos equipos donde no sabemos entrar en diálogo horizontal de saberes. Y creo que el equipo argentino ha sido en eso siempre una fuente de inspiración. Y tercero, algo que ya Ana destacó, es su cercanía con las personas y su cuidado por las personas. Debo decir que en México eso les ha motivado descalificaciones y cuestionamientos. Este tipo de voces a las que me refería hace un momento a veces sugieren que la cercanía con las víctimas y el cuidado por las personas compromete la objetividad científica de los peritos, y con eso en ocasiones justifican la frialdad y la negligencia con que el trabajo pericial se suele acometer en México. Pero creo que el equipo argentino es un ejemplo muy profundo de cómo es posible compatibilizar ambas cosas. Y lo hemos podido ver, Ana, en mi caso, seguro Marcela también, muchos otros en nuestros equipos, muchas otras también, cuando les toca hacer, por ejemplo, notificaciones de identificaciones, ¿no? Y en ese momento, que es un momento desgarrador y extremo de la condición humana, siempre ha sido
una enseñanza que lleva, sí, a condolernos, a humanizarnos, a tener mucha humildad, ver cómo el EAF se enfrenta a las identificaciones, siendo tremendamente rigurosas en la parte científica, pero sin perder por ello humanidad. Y quiero decir también que esta forma de trabajar, desde lo que les ha llevado en México a tener momentos de confrontaciones muy directas, muy profundas con distintas instancias del Estado. Pero quería compartir también que nosotros hemos visto que en el terreno también esa manera de emprender el trabajo del EAF ha llevado a más de un perito oficial a entender que puede hacer su trabajo dignamente. Y eso no es menor porque la cultura, y hoy Marcela nos hacía reparar en un ejemplo muy elocuente de esto, con una entrevista que dio en un medio de comunicación, el que fuera titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El trabajo de los peritos en México se desarrolla en condiciones muy indignas. Indignas por el tipo de jornadas laborales a las que a veces son sometidos, por la falta de condiciones objetivas de independencia e imparcialidad, por las presiones y maltratos de los fiscales que reciben, por la frecuencia con que sus conclusiones técnicas pueden ser objeto de manipulación política, y el hecho de que puedan ver en pares como el equipo argentino que es posible realizar el trabajo de otra manera, sí genera cambio. Un cambio que desde luego, si no es acompañado de cambios más estructurales y culturales, puede morir en el intento de hacer las cosas diferentes. No soy ingenuo al destacarlo, pero sí es real que al entrar en contacto con peritas, con peritos que hacen su trabajo de una manera diferente, los peritos y las peritas nacionales pueden encontrar también el germen de duda que les lleve a entender de una manera diferente su trabajo. Entonces, el servicio que ha dado a la causa de los derechos humanos el equipo argentino en México es inconmensurable. Destaco estas 3 notas que hemos visto en el caso Ayotzinapa, que son frecuentes en su actuar. Y quiero por último nada más decir, porque hoy no nos acompaña, que en muchas de estas notas veo desde luego la presencia y el sello de todos y todas en el equipo, pero también muy especialmente el testimonio de vida de Mercedes Doretti, y no quería dejar de destacar lo importante que es y aleccionador siempre poder trabajar con ella, y mandarle un abrazo porque seguramente podrá ver esta presentación y decirle que nos hace mucha falta y que la apreciamos mucho también. Ahí la dejaría en esta intervención, Marce. Gracias. No, muchísimas gracias, Santiago, por esta explicación, esta exposición. Y sí, bueno, yo creo que también para los periodistas ha sido como clave ver incluso las conferencias de prensa o cuando nos preparan a nosotros para entender las conferencias de prensa, ¿no? Como el dictamen que hicieron del basurero de Cocula, ¿no? Cómo nosotros aprendimos incluso nuevas técnicas de investigación, cómo se usa desde cosas muy sencillas, del Google Earth, de antes, después, trazar, o sea, yo siento que son un poco, son una clase, ¿no? Para nosotros de investigación, y se han convertido en un referente muy importante, por lo mismo, porque hemos aprendido que incluso aunque te den en el gobierno, te digan esta es la ficha o este es el expediente forense para que veas, muchas veces están manipulados, ¿no? Y siempre es bueno y siempre hablamos con el equipo argentino si están disponibles para preguntarles si es cierto que un hueso, no sé, multifragmentado y calcinado puede ser procesado en cuánto tiempo, porque pues muchas veces está manipulado, ¿no? Y es este factor impunidad, ¿no? Los mecanismos de la impunidad que vemos que se repiten como patrón en todas estas casos que estamos presentando. Y bueno, y quería también un poco decirle a Alicia, Ana Lorena, ustedes estuvieron, bueno, también en el otro tema que es la comisión forense, ¿no? Que son las víctimas y los casos de las masacres de migrantes en San Fernando y en Cadereyta. Y también, pues, ¿qué pueden decir de eso? Creo que cuando vemos a Ayotzinapa, vemos que se repiten, así como decía Ana, los patrones del campo algodonero, luego el proyecto Frontera,
¿no? De crear una base de datos que es muy, o sea, fue muy original quizás, o sea, que sea transfronteriza con las organizaciones, donde además cruce varios países para lograr la identificación de migrantes, pero luego viene este periodo y estas épocas y, bueno, estas primeras masacres. Entonces quería preguntarles también ahí, que nos cuenten cómo fue ese momento, que creo que ese momento también nutrió mucho para poder enfrentar después a Ayotzinapa, ¿no? O sea, creo que aprendimos muchas cosas, pero quería, bueno, que ustedes dos me cuenten. Alicia, si quieres. Sí, cómo no, con todo gusto, Marcela. Esta comisión se crea para dar cuenta de estas 3 masacres, las 2 de Tamaulipas y la de Nuevo León, que arrojan un total de 317 restos para ser analizados, con 126 identificaciones previas al trabajo de comisión forense, de manera que como comisión recibimos 190 restos para investigar. Es interesante el trabajo de comisión forense porque es una primer forma de intercambio de información y es un trabajar codo a codo con los peritos oficiales en un vínculo en el que hay que generar los respetos mutuos para que los dos equipos puedan trabajar, en el que ha sido un camino muy largo de mucho enfrentamiento, de mucha discusión, pero en el buen sentido también. Creo que hacía mucha falta en México el podernos sentar como peritos a tener una conversación técnica. En un principio, obviamente, como equipo argentino éramos vistos como el extranjero que viene a decirme lo que tengo que hacer, o que cree que lo hace mejor que el local, en una situación en la que nos podíamos poner todos a la defensiva, y en la que no había una costumbre de dialogar pura y exclusivamente lo técnico y lo científico. Poner eso sobre la mesa, no se trataba de otra cosa más que los antropólogos de ambos equipos poder tener un diálogo desde la disciplina, lo mismo confrontar los dictámenes de medicina legal, y esto que ha sido muy trabajoso, con un costo a veces y un desgaste de lo personal, y Ana lo sabe bien porque ha estado en todas y cada una de estas discusiones, creo que ha permitido un buen trabajo, un modelo, por así decirlo, de trabajo que puede ser, puede replicarse en otros lugares, y sería bueno, porque permite bajar un poco el volumen de la conversación y focalizarnos en lo que nos interesa, que es el final de la investigación, que es restituir los restos a la familia que está esperando, dejando de lado los personalismos y enfocándonos pura y exclusivamente en lo científico. Y si tenemos una discrepancia, solucionarla desde lo científico, desde lo técnico. Y creo que se ha logrado y que estamos en un buen camino en relación a ese vínculo de trabajo entre los dos equipos que conforman la parte técnica, al menos de la comisión forense. De esos 190 restos que se recibieron, se han producido ya 84 identificaciones. Sin contar los casos de revisión, de identificaciones previas que se hicieron, y que en algunos casos, bueno, hubo identificaciones que no eran correctas. Pero yo destacaría el trabajo de comisión forense en esos términos, obviamente también porque es la caída de una versión oficial o de una historia oficial, un poco lo de Ayotzinapa. Había una historia oficial sobre el porqué de estas masacres y las personas que estaban involucradas en las mismas, que ya desde un inicio había sospecha de que no era tal la versión, y que la evidencia científica, como decía Santiago antes, es la evidencia científica la que tenemos que poner sobre la mesa para construir la verdad, ¿sí? Para ver cuál es realmente la situación. Y creo que
que en eso también se ha hecho un aporte importante dentro de Comisión Forense, que hay todavía muchas familias que están esperando, pero también hay muchos restos que todavía estamos analizando, se está haciendo esta comparación masiva, se sigue, a la medida que se producen identificaciones, vamos pudiendo tejer lo que es la cantidad de hipótesis de posibles identidades de los cuerpos que han sido encontrados en las distintas fosas, sobre todo de San Fernando, de manera que, bueno, es un trabajo que ha llevado mucho tiempo, pero que sigue produciendo las identificaciones, sigue produciendo un diálogo científico, sigue dando lugar, o queremos creer, y seguiremos impulsándola, a las buenas prácticas en los servicios forenses. Ana, no sé qué querés destacar vos o contarnos también de esto. Y pues yo creo que el trabajo de la Comisión Forense, ¿no? Y con la ahora Fiscalía General de la República, me parece que fue como una apuesta, ¿no? Una apuesta de que se debe trabajar con las instituciones. O sea, cuando Alicia describía lo que es, cómo fue pensado el proyecto Frontera, siempre se pensaba que, o sea, y ahí se dice, ¿no? Que el rol del equipo argentino era un rol temporario, ¿no? Un rol temporal. Te perdimos, Ana, te perdimos tu audio, te perdimos el audio. Perdón, disculpen, aquí estoy. No, lo que les decía es que siempre se pensó que el trabajo del equipo argentino era un rol temporal, porque pues a lo que uno quisiera, evidentemente, pues que el equipo argentino esté por todos lados, ¿no? Y que sean ellos los primeros que lleguen a examinar los restos, los que hagan el trabajo que tenemos ahora, el reto tremendo de más de 30,000 restos en el país. Pero eso es imposible, ¿no? Y además, o sea, pues ¿dónde quedaría también toda la obligación del Estado mexicano de seguir perfeccionando los institutos forenses, ¿no? Sus escuelas de medicina. Entonces, creo que cuando se empieza el proyecto Frontera, pues Mimi, como esta gran cabeza creadora de este proyecto, siempre lo considero así, como una cosa donde empezaría el equipo argentino a poner algunos elementos a partir de las experiencias que había tenido pues, en Ciudad Juárez y en otros lugares, pero que esto fuera en algún momento sustituido por los servicios forenses locales, ¿no? Yo tengo que decir, pues, con mucha vergüenza que por nuestro país, que ese momento no ha llegado, ¿no? O sea, frente a la emergencia forense que tenemos, no hemos visto todavía, no tenemos ni la confianza ni la capacidad para que nuestros servicios forenses asuman esa tarea, y además tampoco hay confianza por parte de las familias. Yo me acuerdo cuando, pues, a ti también, Marcela, te tocó cubrir algunos de los primeros reportajes que se dieron sobre San Fernando y sobre los 72. O sea, lo que empezamos a documentar, porque nosotros empezamos el proyecto Frontera, yo estaba trabajando en ese entonces con el equipo argentino, la primera toma que se hizo en El Salvador para el primer banco forense, que fue en el año 2010, me estaba acordando ahora los 10 años de la masacre de San Fernando, estábamos con Mimi, con el comité de familiares en El Salvador, haciendo la primera toma de muestras de familias para el proyecto Frontera, para documentar los casos de migrantes desaparecidos en El Salvador, cuando estando allá nos enteramos de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, ¿no? Y creo que fue una cosa bien impactante. Ahora nos acordábamos con algunas de las familias, el pensar que muchas de las familias a las que se estaba entrevistando en ese momento, ¿no? O sea, eran los restos de estas familias, pues estaban entre los 72 que acababan de ser localizados en ese momento, ¿no? Y yo siempre digo que los horrores de Juárez se siguieron repitiendo en los casos de los migrantes, con una dimensión todavía mayor por el tema de que las familias ni siquiera están en el país para exigir a las autoridades información o para exigir que las cosas se hagan de manera determinada. O sea, de las cosas que se llegaron a documentar, las familias recibían restos en cajones cerrados. En algunos casos, por ejemplo, incluso aquí en México, hubo policías que estuvieron vigilando que los ataúdes no fueran abiertos. Los restos se los entregaban aquí a los cónsules, llegaban a las familias. Muchos de los restos, por ejemplo, se les dejaba a las familias en las fronteras. Y era terrible escuchar a las familias que decían
que ellas habían tenido que sacar un préstamo, dar en hipoteca su ranchito, el terrenito que tenían para que la familia pudiera migrar, y que después para recuperar los restos tuvieron que pedir otro préstamo para ir a recoger los restos a la frontera. O sea, las historias eran terribles. En el caso de los restos cremados, ¿no? Que a familias de comunidades indígenas se les entreguen restos cremados sin que hayan autorizado, en medio de un espectáculo que armaron muchas de los consulados, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los países para la entrega de restos, sin ningún cuidado con las familias. Hay un testimonio que a mí me quedó muy marcado, ¿no? En el caso de los restos cremados de una familia de una comunidad indígena, que lo que dice es que pues a ellos les entregaron un polvo. Entonces que él fue a su comunidad y que pues, él no tenía ninguna información de que ese polvo fuera su hijo, ¿no? Y que ponen un mantel con un plástico blanco encima de la mesa, y vacían el polvo para buscar los dientes, para por lo menos encontrar alguna muestra que les dijera que ese polvo que les deben entregar a sus hijos, ¿no? Y no encontrar ni siquiera los dientes. O sea, lo que viven estas familias es una cosa terrible. Entonces, lo que viene a hacer el equipo argentino, pues, es dotar de certeza a todas estas familias, ¿no? Ir también comunidad por comunidad en Centroamérica a documentar los casos con las organizaciones locales, hablar con las madres, hablar con las familias para saber qué información se tenía. Yo recuerdo cuando todavía estaba Marisela Morales en el gobierno de Calderón, a cargo de la Fiscalía General de la República, que llegamos ya con un montón de casos documentados. O sea, el proyecto Frontera lo que ayudó fue a que tuviéramos una evidencia suficiente para llegar con las autoridades y decirles, miren, aquí están todos estos casos de migrantes que están desaparecidos, son casos de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, teníamos un ejercicio inicial en Guatemala. Aquí está la información de que estos casos, de que estas familias de estos casos documentados pudieran estar en los restos de las masacres de San Fernando, de Cadereyta todavía no ocurría. Y recuerdo que en ese momento lo que nos decía el que estaba como su procurador jurídico era, pues, ¿qué evidencia tienen ustedes de que se hayan perdido en México, no? O sea, ¿por qué le quieren echar la culpa a México? O sea, podrían haber desaparecido, no sé, en el Suchiate o en el Río Bravo, ¿y por qué van a cargar a México de responsabilidad? Y nosotros le decíamos, bueno, o sea, tenemos toda esta cantidad de casos documentados. Puede ser que, no sé, que tú pienses frente a 500 casos documentados, 300 casos, que 40, 30, posiblemente hay un margen de error porque es muy dudosa la información de dónde quedan los migrantes en el camino, pero tantos casos no pueden estar equivocados sobre el último punto de contacto de las familias, ¿no? Y lo que nos decían en ese entonces ese su procurador era que si ellos abrían la puerta para una víctima migrante, esto se les iba a venir como cascada. Recordemos que ya estaban todos estos casos de desapariciones al final de la época del gobierno de Calderón, ¿no? Y de ejecuciones. Entonces, que casi lo que nos dijeron es que no había posibilidades de que se pudiera hacer una comisión forense. Tuvimos que ir a tocar puertas de la Comisión Interamericana y de mecanismos internacionales para que esto pudiera ser posible hasta la llegada del nuevo gobierno. Y yo recuerdo cuando hicimos el convenio en el año 2013 con MIMI, teníamos una alianza ya regional de organizaciones en Honduras, El Salvador y Guatemala, con quienes estábamos rebotando toda la información, con los comités también rebotando toda la información. El convenio se cuidó tremendamente. O sea, si uno agarra ahorita el convenio de comisión forense, yo diría que es uno de los mejores protocolos que yo he visto para trabajar el tema de cruce de información entre varios países y un protocolo como tal para identificación. Me parece que es un trabajo tremendo ese convenio que quedó hecho como un protocolo. Se cuidó que quedara todo absolutamente por escrito, porque frente a los gobiernos que tenemos cambian de un gobierno a otro. Entonces, si tú llegabas con un convenio muy general, el nuevo gobierno iba a interpretarlo como él quisiera. Entonces se trató de que todo quedara perfectamente por escrito. Se priorizó muchísimo el tema de que las familias y las organizaciones estuvieran en instancias de rendición de cuentas de alto nivel, que pudieran proponer cosas a alto nivel. No ha sido fácil. Evidentemente, como lo ha dicho Alicia, tuvimos una amenaza de cierre de la comisión forense. En ese entonces, en la anterior administración que estaba a cargo la maestra Sarirene, tuvimos una amenaza de cierre de la comisión forense. Tuvimos que volver a tocar las puertas de organismos internacionales y de aliados para que esa comisión no fuera cerrada. Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta, Alicia decía que no es fácil, el trabajo que se hace con el gobierno. Yo diría, no es un trabajo fácil.
pero tampoco es, no sé, física nuclear. O sea, en el sentido de que cuando hay voluntad política, no es tan complicado, o sea, hacer este cruce de información. Yo me atrevo a decirlo como abogada, yo no soy perita, pero lo que yo quiero decir es que habiendo voluntad política y teniendo la información se avanza de una manera impresionante. A la Comisión Forense se le negó el expediente completo, que además esta es otra cosa que el equipo argentino vino a romper los mitos, ¿no? De que cuando un perito pedía la información forense para ser identificada, le daba nada más ciertos dictámenes. Y el equipo argentino decía, no, requerimos todo el expediente. Y esto para alguien que trabaja en una fiscalía, o para nosotros los abogados, era muy raro, ¿no? O sea, ¿cómo quieren todo el expediente para identificar? Y la verdad es que ese es el trabajo del equipo argentino, ¿no? Es súper minucioso. El equipo argentino escucha a las familias, las escucha en los testimonios que está leyendo, cruza la información. Y yo recuerdo cuando nos dieron el expediente, cuando le dieron a la Comisión Forense el expediente de fosas clandestinas, subió el número de identificaciones de un momento a otro de manera abismal. O sea, teniendo acceso a la información se pudo avanzar mucho más rápido, pero ha sido necesario arrancarle la voluntad política a cada momento al gobierno. Yo creo que también una de las cosas que queda ahora que tenemos este ejercicio de el mecanismo forense extraordinario es recuperar todo el trabajo de la Comisión Forense, recuperar el mismo convenio que es una base de un protocolo tremendo para la identificación y recuperar lo que también hemos ido aprendiendo en el caso de las notificaciones. O sea, yo creo que el equipo argentino, para mí como abogada, me ha enseñado. Yo creo que yo podría decir que fue donde tuve mis mejores aprendizajes para ser defensora de derechos humanos, ¿no? Estando en Ciudad Juárez, sí, creo que para mí ese aprendizaje que tuve con el equipo es incomparable. Y después en los momentos posteriores trabajando también con el tema migrante, pero yo creo que el equipo argentino nos vino a abrir la perspectiva de lo que es la justicia transnacional. O sea, no la conocíamos y lo que implica la justicia transnacional y lo que es la portabilidad de derechos, es increíble que un equipo de forenses no lo vinieran a enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que después del equipo argentino del trabajo que se hizo en el proyecto Frontera, han venido otras cosas que se han impulsado, como el mecanismo de apoyo exterior, como otras figuras para el tema de acceso a la justicia, pero eso no hubiera sido posible sin esa visión que sobre todo yo recalcaría que tuvo Mercedes Doretti de ver más allá de lo tradicional, de ver más allá, de siempre cuestionarse y de siempre tener presentes las historias de las familias. Cuando uno, por ejemplo, escucha a Mimi en una notificación, ¿no? O sea, cuando estamos, Santiago hablaba de los casos de las notificaciones que son tan pesados, que son tan fuertes emotivamente, pero cuando uno escucha a Mercedes Doretti, que es esta cabeza creadora de lo que sucedió en el trabajo en Ciudad Juárez y de lo que está sucediendo en la región en términos de migrantes o también en el trabajo de Ayotzinapa, cuando uno la escucha a Mimi hacer una notificación y ver cómo se conecta con la familia y cómo en ese momento lo que prima es la humanidad y el darle a su familia el lugar y el ponerse en sus pies, o sea, creo que ahí es cuando uno entiende qué significa ser defensor y defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues también yo creo que en mi trayectoria como abogada no tengo nada más que agradecerle al equipo argentino todos los aprendizajes que hemos tenido y pues mandarles un abrazo muy grande. Ojalá que, como decía Santiago, este tipo de intercambios se den de una manera más seguido. Yo agradezco también muchísimo el espacio que nos dio la Embajada de Argentina para poder platicar y pues evidentemente, desafortunadamente para nuestro país, nos queda todavía mucho camino por delante, ¿no? Estos cerca de 30,000 restos que están sin identificar nos habla de todo lo que tenemos por delante, de las necesidades que tenemos como país y de la mucha necesidad que tenemos todavía de esta visión independiente, porque pues desafortunadamente los servicios forenses que tenemos en el Estado, las fiscalías sin autonomía, no son una garantía para las familias en todos los temas que tienen que ver con la identificación y con el derecho a la verdad. Bueno, y lo que decías, Ana, de pues lo que viene adelante también ahora es el mecanismo extraordinario de identificación forense, ¿no? Que se está echando a andar o que se piensa echar a andar y donde seguramente el equipo argentino va a tener mucho que aportar para esta identificación de mucho más de 30,000 cuerpos
y bueno, y todavía todas estas más de 70,000 personas desaparecidas. Santiago, rápidamente, ya para ir cerrando, hablabas tú, y bueno, también yo le mando un saludo a Mimi, ¿no? Que se extraña también, pero hablabas tú de las notificaciones, igual que Ana. ¿Qué fue lo que viste en una notificación, en las notificaciones de LEAF? ¿Cómo son estas notificaciones? O a ti como abogado, bueno, ya decías lo que aportó para el caso Ayotzinapa, pero a ti, ¿qué es lo que que quisieras compartir de la visión de lo que has podido empaparte con ellos? Y Sí, dale, Marce. No, yo iba a decir que en el PRO hemos tenido los dos extremos, ¿no? Porque nos ha tocado también, como a la Fundación Seguro, acompañar notificaciones de identificaciones casi siempre de genética forense o de antropología forense, tanto de las instituciones del Estado como del equipo argentino. Y yo creo que es en esa experiencia doble donde ves el contraste, porque por un lado, en las instituciones del Estado mexicano hemos visto las peores prácticas, ¿verdad? Cosas que francamente son muy grotescas. Ya Ana compartió algunos ejemplos, no quisiera añadir más, pero que te hablan, yo siempre digo que no solo de un problema de redes criminales y delincuencia organizada y tal, sino de una profunda negligencia humana que es muy triste ver cómo está tan extendida en nuestro México, ¿verdad? Y que a veces te confronta con cosas de cómo funciona la realidad en nuestro país que nos hacen sentir poco orgullosos de él. Y cuando lo contrastas eso con cómo hace LEAF las cosas, poniendo en el centro a la familia que va a ser notificada, dando una explicación lo más exhaustiva posible, anticipando las preguntas que pueden también surgir y procurando agotar todas las diferentes cuestiones que vayan surgiendo, ves que es una diferencia abismal, ¿verdad? Y que esa diferencia sí significa humanamente a las familias. Y en eso la presencia de LEAF marca una diferencia muy, muy notoria. La más reciente que nos tocó acompañar con el equipo argentino fue precisamente la notificación que se hizo a la familia de uno de los normalistas desaparecidos en 2014, a la familia Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Y era una notificación extremadamente difícil porque estábamos a mitad de la pandemia, el equipo argentino estaba a distancia, estábamos en una pequeña comunidad de Guerrero y teníamos que ver que se pudiera garantizar la conexión, pero además era un pequeño fragmento de una extremidad, de un pie. Antropológicamente no podría concluirse muerte, desde luego. Al mismo tiempo, una identificación que se da a 6 años con información de contexto que desde luego propende más hacia eso que a otra cosa. Sin que la investigación esté ya madura para solventar todas las preguntas que iban a surgir de la familia, ¿no? Que eso es también muy complejo, ¿verdad? Porque gracias a LEAF a veces tiene situaciones en las que la identificación antropológica o genética avanza a una velocidad en la que la investigación no. Y llegas a identificaciones cuando todavía tienes muchas dudas en la investigación. Y sin embargo, a pesar de toda esa complejidad, creo yo que las colegas del equipo hicieron un trabajo, balanceando el extremo rigor científico con el extremo cuidado de las personas. Y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos dejan.
Pues muchísimas gracias por esta mesa, por participar. Bueno, yo creo que podríamos hablar horas y horas y horas de cada uno de los proyectos, de cada una de estos emprendimientos, de las diferentes técnicas, de lo que hemos aprendido, de la situación de México, de la impunidad. Pero pues quería, bueno, también agradecer primero a la Embajada Argentina por esta mesa, por permitirnos estar aquí. Y Alicia, si quieres cerrar con algún mensaje antes de terminar, ahora que tenemos también esta llamada crisis forense, ¿no? Y esta crisis humanitaria que también le llaman de desaparición de personas. Entonces, pues escucharte para este cierre. Gracias. Pues simplemente decir que en todos estos años de trabajo del equipo en México, creo que hemos aprendido un montón. Han sido desafíos muy diversos, trabajar femicidios, trabajar desapariciones de migrantes, la colusión del crimen organizado, el narcotráfico, la desaparición local de los 43 y otras desapariciones locales en las que hemos colaborado, el tener que establecer convenios, en ser, como decían, creativos y visionarios, y bueno, nutriéndonos del trabajo de gente como la del Centro PRO y de la Fundación de Justicia de Ana Lorena, entre otras ONGs con las que nos ha tocado trabajar y con las que hemos estrechado lazos y hemos tenido un aprendizaje increíble. Creemos que hay algunos cambios que se pueden ver, o por lo menos lucecitas que nos dan esperanzas de que las cosas se empiecen a cambiar, se empiecen a encaminar, no solo lo del mecanismo extraordinario, la ley de desaparición, las comisiones nacionales de búsqueda. Hay política que se está por lo menos empezando a consolidar en un México que estaba muy desorganizado al respecto. Entonces, creemos que, y apostamos y colaboramos como equipo en muchas de ellas, no en todas, el Consejo Nacional Ciudadano, el Espacio Forense. Mercedes Doretti es quien participa permanentemente e impulsa todas estas cuestiones de política pública, tratando de que, bueno, la experiencia del equipo argentino se pueda plasmar en aquellos lugares donde cabe, porque necesitamos solucionar todos estos problemas y México necesita consolidar sus políticas. Entonces, creemos que hay cambios interesantes a la vista, en relación, por ejemplo, a los 43, bueno, esta creación de la comisión presidencial que recibe a las familias una vez al mes. Ahí el EAF no participa, pero son instancias novedosas que creemos que están haciendo un aporte y apostamos a que realmente colaboren para solucionar la magnitud del problema que tiene México. Y como decía Ana Lorena, lo que inicialmente el equipo trata de hacer en cualquier contexto y país, que es sentar las bases, capacitar, y luego irse, bueno, todavía no estamos en ese punto, muchos de los proyectos están desarrollándose, pero apostamos a que algún día los servicios forenses mexicanos puedan dar cabida a todas las preguntas que tienen las familias, y las familias se sientan satisfechas y tengan un lugar donde puedan ser respondidas todas sus preguntas. Entonces, hacia eso apostamos, no sabemos cuánto se demorará, pero esperamos que así sea pronto. Muchas gracias a todos por la invitación, y bueno, acá tendría que haber estado Mercedes Doretti, que no pudo acompañarnos, así que bueno, yo también le mando un beso a ella, y esperamos que la próxima se pueda incorporar. Gracias, Marcela, también por la moderación de la mesa. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, Marcela, Santiago y Alicia. Gracias, abrazos. Bye. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.